Culminada la coronilla de la misericordia, volvemos nuestra mirada a la Virgen María, bajo la hermosa vocación de Nuestra Señora de los Dolores. La invocamos. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. En la tradición muy cristiana católica de nuestra iglesia, este día miramos a la que acompañó a Jesús durante toda su vida y sobre todo al pie de la cruz se mantuvo firme. Ella acompaña al pueblo y sobre todo en estos días en que vivimos esta pandemia que nos lleva al sufrimiento de no poder salir, de no poder trabajar, en fin, de no podernos comunicarnos con otras personas como quisiéramos. Ella está junto a nosotros, es la madre que acompaña. Y esa madre que nos acompaña también les acompaña a cada uno de ustedes, ¿verdad? En sus hogares, en este momento. Hoy es un día especial para contemplar, ¿verdad? Esos 7 dolores de la Santísima Virgen María y meditarlos y reflexionarlos en la familia. Padre, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy es viernes y ciertamente seguimos dando pasito a pasito en este caminar de la fe. Aprovechamos y saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Católica Radio 88.9 y por las redes sociales. Oramos, invocando al Señor que nos asista en esta reflexión, en este diálogo que vamos a compartir. Señor Jesucristo, que nos acompañas en el camino de la vida. Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. En el diálogo que vamos teniendo por las tardes, en esta reflexión en que vamos enriqueciéndonos con un conocimiento más, podríamos decir, ordenado y que nos ayuda a profundizar en nuestra fe, nos hicieron llegar 2 preguntas ayer que vamos a responderlas ahora al inicio del programa. El sobre, usted las tiene por ahí. Seguro que sí, padre. Una persona nos pregunta, se llama Grace, si es lo mismo meditación y contemplación. Son 2 palabras que parecen lo mismo, que tienen que ver con la oración, pero la meditación tiene que ver con la mente, con el análisis. Uno medita cuando reflexiona. Por ejemplo, se lee un texto bíblico y yo lo reflexiono. ¿Y qué quiere decir que reflexiono? En buen puertorriqueño le doy casco, empiezo a buscar, ¿verdad? La contemplación es ese momento de admiración, de iluminación, que me quedo ante la palabra. Entonces, cuando yo contemplo un texto, no voy tanto al análisis, sino me quedo con una frase y sigo dándole como vuelta, ¿no? La rumio, sí. Le doy vuelta. Por ejemplo, un salmo, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lo medito, ¿qué quiere decir yo te amo? Amo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo amo yo? Y ahí voy buscándole, ¿verdad? Diríamos, las 5 patas al gato. Ajá. Cuando lo contemplo, digo, yo te amo. Y entonces, esa contemplación me lleva a expresar mi amor a Jesús. Te amo porque eres grande, te amo porque me salvaste, te amo porque... Entonces, me hace entrar en una dimensión no de análisis, no de reflexión, sino de asombro. De, ay, qué bueno. Estoy con el Señor. Me quedo en ese yo te amo, Señor, ¿verdad? Sigo contemplando esa imagen, esa figura. También lo puedo hacer con una estampita, Padre. La misma. ¿Verdad? Puedo agarrar una estampita en mi mano y contemplo. Ahora, por ejemplo, nosotros que estamos... O medito. Ajá, también. Que es analizar la estampa. Por ejemplo, esta de los discípulos de Maús. Si yo medito, miro la estampa en clave de meditación. ¿Quiénes van con él? ¿Cómo van haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué reflejan en los rostros? Cuando nosotros decimos que vamos a hacer lectura orante, hacemos los 4 pasos. ¿Qué dice el texto? Eso es lo segundo. Primero, leo el texto. Lo leo. Una primera lectura. Segundo, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Y vuelvo y lo leo. ¿Qué me dice? Lo aplico. Entonces viene el aspecto de la contemplación. Lo rezo. Y el rezo brota una oración.
Y dentro de esa oración viene lo último, ¿no? La acción. Todo acto de oración me tiene que llevar a una acción. Si no se queda en pura especulación racional o se queda en una oración, diríamos, alienante, que me saca de la realidad y me quedo ahí embebado. O sea, el contemplativo no es el que está fuera de la realidad, todo lo contrario, está muy metido en la realidad y porque la contempla, la reflexiona, la analiza, puede entonces actuar. En el caso de los que son contemplativos en los monasterios, según su estilo de vida. Los que somos contemplativos en la acción, pues según nuestro estilo de vida. Entonces vendrán respuestas. Correcto. Y eso pues nos da una respuesta y esperamos a Grace le hayamos respondido pues su pregunta. También Juanita Hernández nos pregunta, padre, mientras se hace Eucaristía, ¿no se hace adoración? Ayer hablamos un poquito de esto. Si ustedes miran el número 1378 del Catecismo largo, grande, extenso. Vamos a leerlo otra vez, hermana. El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. Entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Por lo tanto, durante la celebración de la misa de la Eucaristía se hace adoración. Es la gran adoración. Es el gran culto de adoración a Dios, que tiene momentos bien expresivos. ¿Cuáles son esos momentos expresivos? Lo acaba de decir. Arrodillándonos o inclinándonos profundamente. Por eso en Puerto Rico, los obispos, cuando hablaban de las posturas que debemos de tener o deben de tener los fieles, decía, y en el momento de la consagración, los que buenamente puedan, se arrodillan. Porque ese es un gesto de adoración. O, si no puede, se inclinan profundamente. Pero también hay que tener presente algo. Cuando el sacerdote levanta el pan y el vino consagrado, hay que mirarlo. Hay gente que hace todo lo contrario, baja la cabeza. No, se levanta y se muestra para que se vea. Entonces, mirándolo, viene nuestro gesto de adoración. En la liturgia no hay ninguna expresión pública para ese momento de adoración. En Puerto Rico y en muchos países que tenemos la herencia hispánica, fuimos evangelizados por los españoles, cuando la misa era en latín, nos enseñaron esa pequeña frasecita tomada del Evangelio de San Lucas, donde Jesús se presenta y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Eso no está escrito en el libro, eso es de la religiosidad popular. Y entonces, a veces hacen guerra santa de estas frases. Eso es del pueblo. Se dice o no se dice, que no se diga, que se diga, que se diga. No se... El pueblo es pueblo y va a expresarlo. Entonces la gente cuando dice, Señor mío y Dios mío, y te puedo dar 20 explicaciones distintas de esa frase. Y por más que le diga a la gente, que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga, va a salir. Es una adoración espontánea. Claro, entonces otro empieza, y si yo quiero decir Jesús, yo te adoro, y si otro quiere decir yo te alabo. Entonces ahí es cuando se arman en algunas celebraciones estas expresiones que parecen un revolú, y por eso la iglesia mantiene la unidad, y la unidad es tolerable, y tolera, o toleramos los ministros, el Señor mío y Dios mío, pero ya cuando la gente empieza a decir muchas cosas, ya hay que corregir un poco. Claro, correcto. Si las personas que están participando son del movimiento carismático, ellos tienen otra forma de expresar su alabanza, porque es alabanza. Y entonces volvemos a lo mismo. Los ministros que están en la Eucaristía dada para el movimiento carismático toleran o permiten. Pero, ¿qué dice el misal? Que se guarda silencio. Se mira, se contempla y se guarda silencio. ¿Cuál es el gesto de oración profundo? Cuando toda la asamblea dice, este es el sacramento de nuestra fe, y usamos una de las fórmulas. Anunciamos tu muerte, oh Salvador del mundo, sálvanos. O cada vez que comemos de este pan. Ahora, continuamos diciendo. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa. Así que espero que le quede claro. Durante la misa damos el gran culto de adoración, pero no solamente durante la misa. Y aquí es que viene
lo que nosotros conocemos como la adoración al Santísimo. Por eso dice, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas. se adora porque se llevan al sagrario, Sagrario. se guardan. Por eso dice, con el mayor cuidado conservándolas. Segundo, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad. eso es lo que llamamos una hora santa o adoración al Santísimo. Entonces hay un vaso sagrado especial que se llama custodia o ostensorio o el copón, que se deposita sobre el altar para que el pueblo adore, no con Eucaristía, no con celebración, sino de otra forma solemne. Y por eso se canta pues un himno, ¿no? Cuando se cante, Cantemos al amor de los amores. se hace un rato de oración en silencio y entonces el ministro hace una oración generalmente dedicada a Jesucristo. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el recuerdo de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y tu sangre, que experimentemos en nosotros el fruto de tu redención. Entonces se da la bendición con el Santísimo. ¿Y quién es el Santísimo? La hostia consagrada. ¿Y qué significa la hostia víctima consagrada? ¿Y quién es la víctima consagrada? Jesucristo. Jesucristo nos da su bendición. Y luego se hacen unas alabanzas. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea, etcétera. U otras parecidas que son de bendición al Señor. También dice, llevándola en procesión. Cuando se hace una procesión pública por la calle con el Santísimo, se adora. Pero miramos ahora el otro número. Vámonos ahora a un número que habla expresamente de la adoración al Santísimo en este culto fuera de la celebración. Este número es el 1418, 1418. Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. 1418, Padre. 1418. Del Catecismo Grande. ¿Ve? Repítalo, por favor. Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. Culto de adoración o la celebración o, dice ahora específicamente, la visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud. Eso quiere decir que si usted va al templo y no hay Eucaristía celebración y no hay hora santa o no hay exposición al Santísimo, el simple hecho de que usted visite al Santísimo es prueba de gratitud, es signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Y eso es lo que algunas personas realizan cuando van al templo fuera de las horas de celebración o de hora santa. Entonces pasan un ratito delante del Santísimo. Eso es lo que se llama una visita al Santísimo. Que algunos están 5 minutos, 10 minutos, media hora, en fin, según el tiempo que... Y algunos no pueden porque su trabajo. Entonces se contentan con pasar por al frente del templo, hacer la señal de la cruz y decir, Jesús, yo te adoro. O si tampoco pueden, están en su casa, porque el templo queda, pues lo que les decía, se paran en la puerta de su casa o en la ventana de su casa, en dirección, y hace una visita desde tu hogar al Señor. Señor, yo quisiera ir, pero no puedo. O en estos días se hace virtual. Y es que algunas parroquias han puesto adoración virtual. Y entonces ponen una cámara mientras exponen el Santísimo en el templo y usted desde su hogar adora. Así que la pregunta era... mientras se hace Eucaristía, ¿no se hace adoración? Póngalo positivo. Mientras se hace la Eucaristía, se hace adoración. Y además, se adora en una hora específica, con un gesto específico. Se adora cuando los visito. Se adora cuando lo llevo en procesión. La adoración más plena es la Eucaristía. Por eso para nosotros la Eucaristía es el sacramento central. Usted se bautiza para poder recibir la Eucaristía. Usted se confirma para ser testigo de la Eucaristía. Usted se confiesa para poder comer la Eucaristía.
Usted es ungido para iniciar el camino eucarístico hacia el Padre. Usted, si es varón, lo ordenan ministro de la iglesia, sacerdote, para confeccionar la Eucaristía. Y si se casa, para vivir eucarísticamente el matrimonio, el amor representado en el esposo que es Cristo, en la esposa que es la iglesia. Y de la misma manera, Cristo que ama a su iglesia, el marido ama a su mujer, y de la misma manera que la iglesia ama a Cristo, la esposa ama a su marido. Entonces, nuestra vida es eucarística. Y así son los sacramentos en nuestra vida, si esos signos visibles y sensibles, Padre, como es lo que estamos compartiendo durante estos días, desde que empezamos este programa de Camino de la Fe, ¿verdad? Lo que creemos, lo que vivimos, lo que celebramos y lo que oramos, y vemos cómo todos los sacramentos nos llevan a la Eucaristía. Seguimos entonces en el orden cronológico que vamos llevando y vámonos ahora al número 1388. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Ayer explicábamos esto, lo retomamos para recordar un poquito el numeral de ayer. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. Por ejemplo, a veces durante la semana no hay celebración eucarística porque no está el sacerdote, pero entonces va un diácono o un ministro extraordinario de la comunión y celebra una liturgia de la palabra. Y en esa liturgia de la palabra se da la Sagrada Comunión, se hace el rito de comunión. Es lo que dice aquí, ¿verdad? La participación más perfecta es en la misa, pero no pudiendo haber celebración, por lo menos participas del pan consagrado que te trae el diácono, o te trae el acólito, o te trae el ministro extraordinario. Eso es lo que sucede en algunas comunidades los fines de semana donde no hay celebración eucarística de la misa. Hay celebración de la palabra. Seguimos al 1389. La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Suena fuerte que la Iglesia obligue, cuando se ha educado, a la comunidad, cuando se ha educado al cristiano, cuando se ha iniciado al fiel en la fe. Sabemos que la obligación es un gesto de amor. Yo estoy obligado a amar a mis padres, pero no es una obligación así a puñetazos. Es que brota de esa preparación, de ese encuentro, de ese diálogo, de esa, podríamos decir, vivencia. Aquí nos dice, ¿cuándo, sobre todo, debemos participar de la Eucaristía? Los domingos. ¿Por qué los domingos y días de fiesta? Porque los domingos es el día del Señor. ¿Cómo celebramos nosotros el domingo, hermana? ¿De qué tres maneras celebramos el día del Señor? Usted que sabe mucho. Yo que sé mucho, vamos a ver entonces. Desde el domingo lo celebramos en la familia, lo celebramos participando de la Eucaristía, ¿verdad? Y me falta una, Padre, ayúdeme ahí, un comodín. Hermana, ¿cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios. El tercer mandamiento, el tercero. Santificar las fiestas. Santificar las fiestas, Padre. Hay que recordar los mandamientos. Santificar la fiesta. ¿Qué quiere decir santificar la fiesta? ¿Que le vamos a echar agua bendita? No es eso. Santificar la fiesta es descubrir que hay un día de fiesta. Y ese día de fiesta está dedicado a Dios. Por eso esos tres primeros mandamientos de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar la fiesta, esos tres primeros están dirigidos a Dios. Nosotros
creyentes, dedicamos siempre un día a Dios. Los judíos que son creyentes dedican el sábado. Los mahometanos que son creyentes dedican el viernes. Y nosotros los cristianos dedicamos el domingo. Y esto tiene su simbología. El sábado para los judíos, porque es el Shabbat, el día del descanso, siguiendo el Antiguo Testamento. El domingo para los cristianos, porque es el día en que celebramos la resurrección del Señor. Por eso la palabra domingo es el nombre que nosotros le dimos al primer día de la semana, porque el primer día de la semana en el calendario romano se llamaba el día del sol, el segundo día el día de la luna, el tercer día el día del Marte, la guerra, el tercer día miércoles, Mercurio, el cuarto día Júpiter, el viernes Venus y el sábado Saturno. Los judíos no llamaban a Saturno, llamaban a el Shabbat, el sábado. Y los cristianos le quitamos el nombre del sol, porque nuestro verdadero sol es Jesucristo, y comenzamos a llamarlo el día del Señor. Porque los romanos decían que el verdadero Señor era el César, y los cristianos decían, no Señor, el verdadero Señor es Jesucristo. Por eso nadie puede decir, dice Pablo, Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, muy pronto los cristianos comenzamos a reunirnos el domingo, el día del Señor. ¿Cuándo comienza el domingo? Esto también es importante. Nosotros seguimos el calendario judío. Según el calendario judío, el Shabbat, el sábado, el día de descanso, comienza en la tarde del viernes, con la salida de la primera estrella. Y el domingo comienza para nosotros en la tarde del sábado, a partir de las 4 de la tarde. Esto es para que entiendan, porque la primera Eucaristía que se celebra dominical es a partir de las 4 de la tarde. Y el día del Señor comienza para nosotros a partir de las 4 de la tarde. Entonces la gente dice, voy a la misa del sábado para descansar el domingo. No, señor, usted va a la primera misa del domingo, que es el sábado al atardecer, que ya no es sábado para nosotros, es día del Señor. Esto es importante en el lenguaje para que entendamos. Este lenguaje nos lleva entonces a entender que siguiendo los mandamientos de la ley de Dios, santificamos el día del Señor, la fiesta. Esta fiesta del Señor, ¿cómo la santificamos? Primero, participando del culto. Vamos a la Eucaristía. Segundo, ¿qué hacemos? No te lo digo. Compartimos con la familia. Descansamos. Y tercero, importante, practicar la caridad. Estas son las tres formas en que un cristiano santifica. Participa del culto, participa del descanso en familia y participa ayudando a los necesitados con la caridad. Si usted se pone a lavar y a planchar el domingo, usted no está santificando ese día, porque eso no es un día para hacer lo que usted no hizo en la semana, hacerlo ese día. Hay que buscar las formas. No, pero que usted entienda, yo lo dejo ahí, se lo pongo a su reflexión, medítelo. Pero si usted deja todo lo que... Quiere decir que el día de descanso, el día de fiesta, el lunes usted va a estar más cansado. Entonces nos hemos convertido en máquinas. Y por eso es importante entenderlo. Entonces la iglesia les decía en catequesis, ¿no?, progresiva, a un niño hay que obligarlo a bañarse, a un niño hay que obligarlo a comer, pero una vez que creces, te bañas ya por opción. ¿Estás obligado a bañarte? Sí, pero la obligación no es porque me van a regañar. La obligación es porque he descubierto que si no tengo higiene, no puedo vivir. Lo mismo si no me alimento. Pues lo mismo sucede. Si tú quieres llevar una vida cristiana saludable, tú tienes que alimentarte. ¿Y cuál es el alimento? La Eucaristía. Por eso la iglesia pide en su catequesis progresiva a que vayamos educando al pueblo. Y por lo menos dice, por lo menos, una vez al año. Y por lo menos, que esa vez al año sea en tiempo pascual. ¿Por qué en tiempo pascual? Porque en tiempo pascual se supone que tenemos la conciencia de que estamos celebrando lo máximo de nuestra fe. ¿Qué es lo máximo de nuestra fe? Recordar, actualizar, presencializar el misterio de la pasión, muerte, resurrección, vuelta al Padre y venida del Espíritu Santo. Por eso el mandamiento dice de la iglesia, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Cuáles son esas fiestas de guardar? En Puerto Rico hay 3. Antes eran más, pero por esta, podríamos decir, excesiva organización social, pues se han reducido a 3. ¿Cuáles son?
el primero del año es el día de quién? De Año Nuevo y María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Segundo, a los pocos días, que es el día de los Reyes, Epifanía. 6, ya van 2. ¿Cuál es el tercero? Navidad. Navidad. 24, Nochebuena. Fíjense que son días de precepto. Eso es lo que llamamos el día de precepto. El día en que yo quiero celebrar. Uno dedicado a Jesucristo, dos dedicados a Jesucristo plenamente. Uno a recordar a la Madre de Dios y otro a ese proceso de evangelización. Y para nosotros, en Puerto Rico, pues tenemos 2 seguidos en enero. Uno de Santa María, Madre de Dios. De enero y el Epifanía. 6. Y la Navidad. Después había otros en la liturgia que poco a poco otros pueblos tienen otros. Por ejemplo, otros no celebran el 1 de enero, celebran el 15 de agosto o el 8 de diciembre. Eso ya depende, por lo menos. Además de los domingos, tenemos 3. Fíjense que esto es interesante porque no hay obligación de ir a la misa o a la liturgia, ni el Jueves Santo, ni el Viernes Santo, ni la Vigilia Pascual. Eso no son días de obligación, son días de devoción. Esto es interesante. Por eso es que cuando hacemos la Semana Santa, el Domingo de Ramos, el Evangelio termina con la muerte de Jesús. Para el próximo domingo, resurrección. Se da continuidad, porque nosotros vivimos de domingo en domingo. Decían los primeros cristianos, sin el domingo yo no puedo vivir. Por eso el domingo para nosotros es un día súper especial. Y el número 1389 nos lo recuerda, ¿no? Obliga, entiéndase lo que quiero decir, la obligación, ya lo hemos explicado, ¿verdad? Y dice, la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia. Y hay algunos hermanos, que es los que están sufriendo muchos de ellos en estos días, ¿verdad? Que no pueden participar más frecuentemente. Algunos van a misa todos los días porque tienen el tiempo y ya lo han establecido en su vida, los religiosos, las religiosas. Pues esta experiencia de fe nos hace crecer y desarrollar. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los 4! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos en este su programa Mi Camino en la Fe, compartiendo. Hermana Cristina, usted está pasmada. Ay, padre, usted sí que es, pero creo que nos pasó a los dos como que nos quedamos en un momento, ¿y ahora cómo es? ¿Y qué vamos a decir? Pero qué bueno que estas cosas se suscitan y en vivo y a todo color para que veamos la riqueza que tiene nuestra iglesia y a la misma vez esto nos prepare a cada uno de nosotros cada vez más a buscar, a poder para nosotros saber dar respuesta. Y la humildad, como usted muy bien decía ahorita, padre, cuando estábamos en la pausa, de reconocer, mira, no lo sé todo, no me acuerdo. o no me acuerdo y nos pasa. Por eso el apóstol Pedro dice que un cristiano es la persona que tiene que estar dispuesto siempre a dar razón de su fe, de su esperanza. Y por eso es tan importante que nosotros nos preparemos. Y cuando uno pues no se acuerda, pues uno dice tranquilamente, pues no me acuerdo.
déjame buscarlo. Ay, se me pasó, porque tampoco somos una enciclopedia. Correcto. Y tampoco somos Google Maps. O sea, porque hay Sí. momentos que la pregunta, y así es como nos sorprende la gente, por eso los niños son tan sorpresivos. Y uno cuando está catequizando a un niño tiene que tener cuidado. Y cuando el niño te hace una pregunta y tú no sabes, lo mejor es decirle, mira, no me acuerdo, tengo que buscarlo. Eso quiere decir que tengo que estar más pendiente, porque el niño, por su mente más fresca, quiere saber, o el adulto, que quiere que lo instruyamos. Y uno pues acepta que pues se le pasó, se le olvidó. O a veces uno dice un término y dice, ay, ese no es, mira, tengo que corregir tal cosa. Correcto. Porque lo importante es que, como llevamos el programa, ¿no? Demos pasitos caminando. Y las dudas que usted tenga, pues escríbala y en la medida que podamos, pues se las vamos explicando, resolviendo, aclarando y nos da tiempo a buscar también. Seguro que sí, porque nosotros también, no crean que nosotros aquí buscamos para atrás y para adelante para saber dar respuesta a esas inquietudes y preguntas. Por eso les motivamos a que si usted tiene una pregunta, tiene una duda, quiere clarificar algo, hágala en toda confianza y en el siguiente programa le daremos respuesta si es que ya hemos finalizado el programa del día. Vamos al número 1390. 1390. Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, Que todos tenemos que participar, ¿verdad? Una vez que se restablezca la normalidad, volverá usted por disposición de la iglesia a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo más importante en este momento? Obedecer. Si obedecemos en unas cosas que son graves, en otras que son mínimas y detalles, podemos también obedecer. Esto le puede crear un problema de conciencia a algunas personas y esto es lo que tenemos también que canalizar y orientar. Seguimos adelante. los frutos de la comunión. ¿Qué frutos recibo yo en la comunión? Porque hay unos frutos. La comunión produce en mí frutos de vida. Dice Jesús, si usted se mantiene unido a mí, que soy el tronco, usted dará frutos de vida eterna. Número 1391. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Fíjense qué hermoso. Acrecienta nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Jesucristo, pero cuando yo lo recibo sacramentalmente, se da un momento de profundidad, un momento de intimidad, de encuentro personal con el Señor. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. Unión íntima. Y esto, hermanos, es una gracia. Por eso muchas veces cuando usted comulga, usted experimenta esa presencia y yo experimento esa presencia real, fuerte. No es simplemente un sentimiento, es una experiencia. A veces uno la siente, otras veces no la siente. Ay, es que yo no voy a misa porque no siento nada. Yo no comulgo porque es que eso no es para sentir. Ajá. No es sentir, es experimentar la fe. Y la fe me dice que en este signo yo me uno más íntimamente a Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Importante, la vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Por eso es importante que semanalmente, el domingo, participemos. Y para algunos es tan fundamental que lo han descubierto que participan diariamente. Por eso el anhelo de muchas comunidades que no tienen Eucaristía celebrativa, la misa en sí, y dicen, por lo menos, denos la comunión. Y de ahí surge que en algunas comunidades que no se puede, porque usted no tiene obligación de ir a misa si no es ministro que confeccione la Eucaristía, si no hay sacerdote, usted no tiene obligación de ir. Pero dicen, ay, por lo menos, envíenos la comunión. Y entonces se realiza que es una celebración de la palabra con rito de comunión. O en el caso de los enfermos, se hace una celebración mucho más pequeñita, un verso de la Sagrada Escritura y se le da la comunión. Seguimos. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Fíjate la comunión profunda que hay. Lo mismo que el Padre me ha enviado y el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, porque el Padre y Él en unidad, también sucederá con nosotros. El que me coma
vivirá por mí. Cuando en las fiestas del Señor los fieles reciben el cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la buena nueva de que se dan las arras de la vida, La prenda, el regalo, la prenda de la vida eterna. como cuando el ángel dijo a María de Magdala, Cristo ha resucitado. Entonces te conviertes en un evangelizador. Fíjate que el gesto de comulgar ya te convierte en un evangelizador. Yo recibo la comunión porque creo que Cristo ha resucitado. Me da vida y te lo anuncio. He aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo. Y por eso cuando un niño es introducido e iniciado y va con ustedes los domingos a misa, porque entonces ahora tenemos la manía de que no llevan los niños a la iglesia. Entonces nunca el niño va a anhelar ir. Y para colmo de males, algunos, cuando el niño va a la misa, a la Eucaristía, le llevan juguetitos y le dan un carrito, o le llevan un libro de pintar, o le ponen el celular con unos muñequitos. Señor, eso es anti-evangelizador. Usted le está diciendo a ese niño que lo que está viviendo la comunidad, que lo que está sucediendo en el altar no importa nada. Ah, pero es que el niño... Pero el oído está abierto. Y cuando ese niño usted lo viste, y muchos de nosotros que fuimos educados por... Podíamos esa ropa, sabíamos que íbamos para la iglesia, porque era la mejor ropita que teníamos. Pues cuando el niño lo educamos de que hay que ir a la iglesia y que hay que vestirse bien y que hay que prepararse incluso físicamente, el mejor vestido, la mejor ropa, porque vamos a ver al Señor, eso va creando un hábito, eso va creando un estilo que llamamos eucarístico. Y entonces te das cuenta que no puedes ir de cualquier forma. Si exteriormente no puedo ir de cualquier forma, menos interiormente. Número 1392. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Fortalece, hace crecer, da energía, todo eso es lo que da la comunión. Y de ahí se sacan meditaciones, ¿verdad? Por eso decimos, la Eucaristía es el pan de los fuertes. La Eucaristía me da vida, la Eucaristía me alimenta. En fin, esto que aplicamos a la comida, lo aplicamos también espiritualmente a la comunión. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. ¿Y qué es la vida de gracia? El amor de Dios viviendo en mí. Mira las tres palabras: conserva, acrecienta y renueva. Es lo que hace el alimento. Conserva mi salud, la acrecienta y la renueva. Si eso pasa en el plano material, ¿cuánto más en el plano espiritual? Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. La comunión que llevamos a un moribundo es viático, es el pan para el viaje a la eternidad. Esto se expresa de muchas formas. Por ejemplo, uno de los cánticos: no podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Otros: tú eres, Señor, el pan de vida. Y así sucesivamente, una serie de cánticos que se entonan en el momento de la comunión, que hacen referencia a la mesa y a los efectos que produce, a los frutos que me enriquecen en mi vida espiritual. 1393. La comunión nos separa del pecado. Importante. En la medida en que yo comulgo, me voy fortaleciendo para mi lucha. El demonio siempre está al acecho, pero comiendo el pan de los fuertes, el pan de la vida eterna, me nutro, me alimento, crezco, me fortalezco. Por eso dice: el cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros, y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Volvemos a lo esencial.
Dirá alguna vez, pero no se cansan de repetir eso. No nos podemos cansar porque ese es el eje, ese es el centro y esa es la base. Y es importante que nosotros lo comprendamos para que lo interioricemos. Por eso, la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Hay un cuentecito que dicen los misioneros muchas veces, ¿verdad? Que había un capitán de un barco que tenía un marinero que era la cosa más terrible que se podían imaginar. Iba a misa todos los días. Y entonces el capitán un día le dijo, pero ven acá, tú no eres el que va a misa todos los días, ¿cómo es que tú tienes ese genio tan terrible? ¿Cómo es que tú eres tan gruñón? ¿Cómo es que tú eres tan peleón? Y él le dijo, dele gracias a Dios que voy a misa. Porque si no sería peor. Sí, esto es importante entenderlo, la comunión no es para los santos. Yo no comulgo porque soy un pecador. O es que yo siempre me confieso de lo mismo. Hermano, es que te tienes que confesar siempre de lo mismo, porque confesarte de lo mismo indica que esa es tu debilidad. Y eso es lo que el Señor puede sanar en ti. Diría San Pablo, el aguijón que siempre tenemos. Que si usted hoy mata, mañana roba y pasado mañana fornica y el otro día dice mentira, usted es un esquizofrénico. O sea, usted no está en equilibrio. El pecado aflora mi debilidad, mi vulnerabilidad, que para uno será de una forma y para otro será de otra. Y da lo mismo un pecado que otro. Si es mortal, es lo mismo. Mata el alma. Y por eso hay gente que mata el alma con la lengua. Y hay gente que mata el agua, mata el alma con acciones. Y así sucesivamente. Entonces la Eucaristía, ¿qué es? El antídoto, la medicina, que en la medida en que yo lo recibo, me fortalece, me nutre, me fortifica para este combate. Por eso dice. Por eso, como decía ahorita, Padre, conserva, acrecienta y renueva la vida recibida, ¿verdad?, desde el bautismo, de esa gracia recibida del bautismo. Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Interesante. Cuando se celebra la Eucaristía se está anunciando la muerte y en la muerte el perdón. Por eso cuando se consagra el cáliz, sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Es fuente de misericordia, es fuente de perdón, es fuente de reconciliación. Si cada vez que su cuerpo es derramada, si cada vez que su sangre es derramada lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo, que peco siempre, debo tener siempre un remedio. ¿Y quién dice eso, Sor Cristina? No, eso lo dice un gran santo de la iglesia, San Ambrosio, un padre de la iglesia, que supo entender y comprender su ministerio como un servicio al servicio del rescate de los pecadores. Y a él le debemos la conversión de San Agustín, gran pecador. Y Agustín, experimentando el pecado, experimenta también la gracia, experimenta el perdón, la misericordia, y experimenta de labios de Ambrosio la misericordia de Dios. Por porque eso se la anuncia y se la transmite. Sí, por eso, Padre, cuando nosotros llegamos al templo, ¿verdad?, para celebrar la Eucaristía, para participar de la Eucaristía, llego como el publicano y me reconozco pecador ante la presencia, pero aquí estoy, Señor, yo que soy pecador vengo ante ti porque necesito de ti, ¿verdad? Y esa nuestra visita al Santísimo, allí cuando llegamos a la iglesia, para ponernos en esa disposición de que el Señor pues nos sane durante toda la Eucaristía. Vamos al número 1394. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Y ahí lo vamos a dejar, con esa frase, para que usted la medite, para que usted la reflexione. Entonces la Eucaristía, como el alimento
corporal me sirve para restaurar la pérdida de mi fuerza, la Eucaristía me fortalece en la caridad para yo poder seguir luchando. Mañana vamos a hablar de eso, porque el tiempo se nos concluyó. acabó. Así que damos gracias al Señor y una vez más te bendecimos y le damos gracias por este sagrado banquete en el que Cristo es nuestra comida, en el que celebramos el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Les diste a comer pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. El hombre comió pan de ángeles, que sacia el hambre y apaga la sed. Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. En el pan ustedes reconocen lo que en la cruz por amor estuvo colgado. En el vino ustedes reconocen lo que en la cruz por amor manó del costado. Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. En vísperas de iniciar los misterios sagrados de nuestra fe, les recordamos que tienen una asignación y es que mañana al atardecer les invitamos a poner un ramo verde. ¿En dónde? ¿En la puerta o en la ventana? O en el balcón. O en el balcón. Y si no tiene un ramo verde, Pues cualquier otro ramo verde que tenga en su patio. No se vaya para la calle. o lo pinta. O lo Porque si no tiene pinta. patio. Ajá, verdad. Hay muchos lugares que no tienen. Y esto nos posibilitará unirnos como pueblo, como comunidad de fe, en este deseo, en este proyecto de vivir la Semana Santa de distintas formas, pero llenos de esperanza. Recordamos que las celebraciones del Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles santo, serán a las 8 de la mañana, transmitido por Católica Radio y las redes sociales, y los oficios propios de los días santos, jueves, viernes y sábado, a las 4 de la tarde. Pónganlo en su calendario para que sí puedan, ¿verdad?, participar activamente desde esta experiencia nueva que estamos viviendo, de una cuaresma distinta y diferente, Virtual. pero que tendrá, no cabe duda en nosotros, los frutos de la bendición de Dios. Le pedimos a la Virgen hoy, Nuestra Señora, bajo la advocación de los dolores, que acompañe a este pueblo, a ella que es reina y madre. Acudimos como amados hijos e hijas y le pedimos que interceda por nosotros ante su divino Hijo, así como lo hizo en la boda de Caná. Madre nuestra, te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad. Obténle la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María, Señora de los dolores, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Por eso te decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pasen todos una feliz tarde. Buenas tardes y nos vemos mañana. Con un paso de fe a Cristo verás.